Hola a todos, soy el profesor Daniel Fernández y hago este video en colaboración con el profesor Nelson Montañez. Hemos hablado de la diferencia entre velocidad y rapidez. Ahora vamos a mencionar estos dos conceptos cuando hablamos de un movimiento rectilíneo uniforme. Si es rectilíneo el movimiento, es en línea recta. Imaginamos una carretera, un espacio donde alguien o algo se está moviendo en línea recta, totalmente recta. O sea, hablamos de una dimensión. Serían dos dimensiones cuando habláramos de largo y ancho. Serían tres dimensiones si hablamos de largo, ancho y alto. Pero cuando hablamos de movimiento rectilíneo uniforme, hablamos de una sola dimensión, es decir, línea recta. No nos movemos hacia los lados ni hacia arriba. Ahora, la rapidez, hemos dicho que representa qué tan aprisa se mueve un móvil y en este caso sería qué tan aprisa se mueve en línea recta. Supongamos que hay un móvil, puede ser un automóvil, puede ser una moto, puede ser un corredor, puede ser un animalito, un móvil. Y ese móvil pasa por un origen. Ese origen, ¿dónde queda? Queda donde uno quiera colocarlo, donde le convenga. Supongamos que ese origen es un poste. Entonces decimos, el carrito o la moto pasó por el poste en línea recta. Entonces, ese móvil avanza hasta una posición final y avanza en un tiempo determinado. Hemos dicho, supongamos que ese móvil cuando pasó frente al poste, fijemos el poste acá, ¿sí? Cuando pasó frente al poste, activó un cronómetro. Y al transcurrir una distancia, en ese punto de esa distancia detuvo el cronómetro. Entonces hemos dicho, la rapidez aquí la hemos definido como la distancia final menos la distancia inicial, que en este caso la distancia inicial sería 0 metros, sobre el tiempo final menos el tiempo inicial. Lo hemos dicho así. Entonces, la rapidez nos va a dar un número. Ese número puede relacionar una magnitud de longitud entre una magnitud de tiempo. Por ejemplo, va a ser metros sobre segundo, va a ser centímetros sobre segundo, digamos este es MKS, este es CGS, va a ser en otras unidades, puede ser pies sobre segundo, puede ser yardas sobre segundo, puede ser kilómetros sobre hora, puede ser millas sobre hora, etc. Entonces, debemos tener en cuenta que estamos hablando de una magnitud física de longitud sobre una de tiempo. En ocasiones, algunas personas hablan de velocidad y de rapidez en los movimientos rectilíneos uniforme como si fueran algo indistinto, es decir, como si estuvieran hablando de lo mismo, pero en este video quiero aclarar que no son lo mismo ni siquiera en el movimiento rectilíneo uniforme. Me explico. Dijimos que la velocidad es un vector y que en este móvil la velocidad sería el vector de posición final menos el vector de posición inicial sobre el tiempo final menos el tiempo inicial. Este vector de posición desde el origen hasta acá sería el vector de posición final. El vector de posición inicial pues sería un puntico, no habría vector porque es el mismo vector sobre el origen. Esto diríamos nosotros que para nuestro caso siempre decimos que esto va en dirección de X. Cuando es movimiento rectilíneo decimos va sobre el eje X. No sabemos si va sobre el eje X y el X es el norte o el X es el occidente o el oriente o el sur, no lo dicen, de modo que casi siempre se asume simplemente que va en línea recta, en un movimiento rectilíneo y que el eje es X. Por eso en ocasiones las personas dicen, es que el móvil va a una velocidad media de 20 kilómetros sobre hora. Y uno dice, ¿por qué? Si esto es solamente una magnitud, ¿qué acaso no es la rapidez la que únicamente
describe la magnitud, y si esto fuera un vector debería decir la dirección hacia donde va. O podría ir en sentido contrario, diría no, tiene una velocidad, por poner un ejemplo, una velocidad 2 de un objeto 2, que puede ser una magnitud de 30 kilómetros sobre hora en la dirección de menos x. Pero entonces, como es una sola dimensión, algunos libros y en algunas partes obvian la dirección, porque asumen que como es en línea recta, o va hacia x o va hacia menos x, y no tiene otra opción. Entonces, en ocasiones manejan la velocidad como 20 kilómetros sobre hora, pero porque ya saben que eso va en una línea recta, entonces no consideran preciso especificar la dirección, sino simplemente saben que su magnitud es 20 y va en un solo sentido, y que la rapidez pues es la magnitud y no parecen lo mismo, pero es bueno hacer esta aclaración, es muy importante. Cuando el movimiento va en una sola dimensión, se puede manejar este concepto. Digamos que la componente de la velocidad solamente tiene una componente en un sentido. Digamos, la velocidad diríamos que solamente sería la velocidad en x, porque la velocidad en y la velocidad en z, como no existen porque es una sola dimensión, estas velocidades son cero. Entonces lo manejan solamente como la magnitud en x, y esa velocidad la pueden calcular exactamente igual a la rapidez, pero tengan en cuenta que no son lo mismo. Es bueno aclarar que la velocidad en un movimiento rectilíneo uniforme va en dirección de x o en la dirección que quiera especificarse, pero que la velocidad lleva la dirección y la rapidez es solo qué tan aprisa se mueve el móvil. Comenten el video, estaremos pendientes, pásenla bien.